Gracias, Lidia. Bueno, pues vamos a continuar. Ya estamos listos. En el estudio recibimos a nuestro buen amigo, asesor en finanzas personales, el contador Martín Domínguez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Cuando estábamos platicando sobre el tema, ya me dices, oye, ¿te acuerdas de la Revolución Industrial? Sí, pues vamos a platicar de la cuarta. ¿Cómo que de la cuarta? Yo me acuerdo, pues aquella en Inglaterra, la primera y única que recuerdo, ¿no? A finales de 1700, ¿qué sería? Sí, a finales de ese siglo, ¿no? Siglo XVIII, del siglo XIX, que fue la que en realidad propició todos estos movimientos, aprovechando las tecnologías en aquel entonces más modernas, que era la fuerza del vapor, y reemplazó a muchísimos empleados en Inglaterra, y de ahí todo lo demás, la manera de hacer las cosas en producción, pues ya cambió por completo, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, cuando platico de la cuarta revolución industrial, que fue un tema que incluso expuse en la maestría que estoy tomando, todo el mundo me preguntó lo mismo que tú, y las otras tres a qué horas pasaron, ¿no? Pero sí es importante hemos visto, o no lo notamos más bien, porque el producto que tenemos en nuestra mesa o en nuestra casa sigue siendo el mismo sin importarnos la manera de cómo lo están produciendo. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el refresco de cola que normalmente se consume en las casas. La manera de cómo producirlo ha ido cambiando a través de los años. Y qué decir de la mercadotecnia para poderlo vender. Pero sí, definitivamente han aprovechado las tecnologías más modernas, incluso hasta para el envase, ¿no? Ya lo creo. Entonces, sí ha sido una situación que no hemos visto pasar, pero te voy a poner unos ejemplos más palpables, por ejemplo. Había una tienda de videos a nivel mundial que se llama Blockbuster, que desapareció porque llegó una compañía haciendo las cosas de una manera distinta, que ahora renta las películas a través de un sistema digital que se llama Netflix. Entonces desapareció gracias a Netflix, de tal suerte que ha revolucionado incluso la manera de cómo ver la televisión, a tal grado que la televisión abierta en México, por ejemplo, pues se transformó y ahora ya tienen un nuevo producto que se llama Blim, para poder competir con este tipo de ver televisión. La manera de cómo comprar música. En aquel entonces había una discoteca en Estados Unidos que se llamaba Tower Records, que cerró sus puertas gracias a Napster, ¿no? Y después de ahí ya siguió Pandora y siguió Spotify, han seguido iTunes y muchos otros medios digitales de cómo vender la música. Oye, y es increíble, ahorita que acabas de mencionar algo que fue fundamental y una piedra angular, Napster, hay muchos muchachos que no lo conocen, ¿no? Así es, incluso, a pesar de que estamos hablando de 10 años para atrás. Y precisamente la cuarta revolución industrial, precisamente hay estadísticas en la Organización Mundial del Empleo que marca que el 65% de los muchachos que ahorita están en kinder van a desempeñar actividades en un futuro de profesiones que aún no existen. Y también de que van a requerir las industrias puestos que aún no son existentes. Entonces, prácticamente vamos a estar hablando de toda una evolución de aquí al 2025 y no faltan muchos años, estamos hablando de 9 años en los cuales todavía las transformaciones van a seguir siendo mucho más rápidas, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando recién salió la música en los iPods, que yo no concebía cómo, pues si yo soy del Walkman, ¿no? Yo soy del CD player, ti, ¿no? Y de repente ya me llega toda esa música digitalizada y ya el iPod ya estás hablando de cosas del pasado, ¿sí? Porque ya salieron las tabletas, ya salieron los teléfonos inteligentes, ya salieron muchas otras cosas que en realidad ya se están dando. No sé, Martín, pero antes de que sigas adelante, estoy esperando que me digas cuál fue la segunda y tercera revolución antes de que empecemos a hablar de la cuarta. La segunda revolución fue cuando empezó precisamente la tecnología de guerra. Ahí fue cuando la manera de cómo producir, de cómo administrar incluso la industria cambió por completo, ¿no? Por la situación de países como Estados Unidos, como Rusia, que pues, nos tuvieron una guerra fría durante muchos años, entonces ahí fue la segunda. Y la tercera fue precisamente a raíz de la situación de cómo producir más vehículos con la cuestión del petróleo, pero aparte también todas esas transformaciones de la electrónica que nos tuvo en los años 90 que se transformaron de manera casi diaria. Tu computadora de hace 5 años ya no te sirve. Esa revolución es la que estábamos viviendo hasta que ahorita que estamos viendo ya la cuarta revolución industrial, que son precisamente en puestos en los cuales mucha gente todavía se va a tener que capacitar. Los títulos universitarios que actualmente se tienen no van a ser suficientes como para poder
decir que estás actualizado, te tienes que actualizar continuamente con diferentes tecnologías prácticamente, con diferentes vocabularios, con diferentes maneras de hacer las cosas y lógicamente va a haber puestos en todas las empresas de gobierno o no que van a ir desapareciendo o que ya están desapareciendo per se, ¿no? No sé si producción me tenga por ahí algunas ponencias de trabajos menos, esa es la situación de los trabajos que tienen menos posibilidades de robotizarse, de los cuales pueden estar un poco más tranquilos las personas que ahorita se han estado preparando para eso, pero por ejemplo los cirujanos pues va a ser muy difícil que se roboticen, si bien es cierto que ya hay unas ciertas manos electrónicas para poder dirigir las cirugías, pero el conocimiento y la habilidad se tiene que seguir proporcionando, por ejemplo. Los psicólogos, ahí la doctora Luisa López, bueno, pues no se va a quedar sin chamba porque la verdad el querer entender y comprender la mente humana pues va a seguir en boga. Los coreógrafos, siempre la imaginación de ellos en las cuestiones artísticas va a seguir vigente. La gerencia de recursos humanos, la manera de qué tipo de personal poder contratar, eso va a seguir vigente. Los analistas de sistemas pues son los que hacen, ahora sí que esos son los que están atrás de todo esto, los analistas de sistemas. Los antropólogos y arqueólogos, los que siempre se están preguntando de dónde venimos y de dónde y a dónde vamos. Y los directores de comercialización, ¿no? Cómo influir para poder vender más, ¿no? Esos son los menos probables a robotizarse, ¿no? Tienes que agregarle un inciso, por favor. Que los locutores de televisión y de radio. Sí, pues quién sabe si existe el radio o la tele para aquel entonces. Pero hay otros si nos vamos un poquito más para atrás, hay una lista que hizo el US Employment Bureau, que viene siendo algo así como la Secretaría del Trabajo aquí en México, de trabajos que están desapareciendo. Están en estados de desaparición, tales como los empleados postales. ¿Por qué? Pues porque la gente dejó de utilizar el telegrama, dejó de utilizar el correo, que ya lo habíamos comentado aquí en alguna ocasión, y siempre el correo electrónico ha sustituido mucho. Y también las otras empresas que se encargan de entrega, como lo puede ser UPS, Federal Express, todas las demás empresas que conocemos a nivel mundial de entrega de paquetería, e incluso hay empresas que ellos mismos entregan su paquetería, como lo ha sido el caso de Amazon, por ejemplo, que está innovando incluso a través de los drones, ¿no? En la manera de cómo entregar paquetería, ¿no? Los operadores de máquina de coser industrial, la famosa máquina overlock, los operadores que aquí se contrataban muchísimo en las empresas de ropa, bueno, pues ahora ya están robotizados por completo. Los operadores telefónicos, tú marcabas el 0 y te contestaba la señorita y una larga distancia, esos ya desaparecieron. Están en punto de desaparecer también los de los call centers por la cuestión robotizada, la opción múltiple que tienen. Los cocineros de comida rápida, la semana pasada fue a un restaurante de comida rápida en San Diego, solamente hay 3 personas atendiendo, el de la ventanilla para llevar, el de la ventanilla hacia adentro y el cuate que no es cocinero, sino que se encarga de poner juntos los ingredientes, calentarlo y vámonos, ¿no? Ahí está lista tu hamburguesa. O sea, ya cada vez son menos los operadores, los agentes de viajes, por ejemplo. Comentábamos que allá hay aplicaciones en el teléfono donde reservas tu vuelo, reservas tu hotel, reservas el tour a los lugares donde quieres ir. O sea, todo ese tipo de gente que antes estaban en un escritorio vendiéndonos las ofertas de los viajes ya desaparecieron casi por completo. Los trabajadores de la agricultura, hace 2 semanas estuve en una empresa en San Quintín que produce tomate, y ya simplemente incluso ya no lo siembran en la tierra, tienen membranas, 2º, 3er piso, tomate verde, tomate medio maduro, tomate de exportación, tomate para el consumo actual. A través de computadoras ya te programan el tomate para donde lo quieras ir, para donde lo quieras mandar. O sea, simplemente los trabajadores que antes se encargaban de separarlo ya no existen. Es una tecnología muchísimo más avanzada. Los capturistas de datos antes, que ahorita, bueno, ya ves que con el conteo oficial ahí en el IE yo creo que sí se van a necesitar, pero bueno, en otras empresas simplemente se trasladan los datos de un lugar a otro, ¿verdad? Los trabajadores de puestos de periódicos, el periódico, la revista, están en extinción. ¿Por qué? Por la utilización cada vez menos del papel y cada vez más de los datos electrónicos. Igualmente los libros, la manera de cómo te venden libros es diferente a través de tabletas, a través de chips, a través de un PDF. Ya tienes tu libro en tu dispositivo. Igualmente las bibliotecas, la universidad donde trabajo, la Universidad Humanitas, tiene un contrato con la Biblioteca Virtual de Harvard, o sea que prácticamente tienes todos los libros del mundo a tu disposición. Los ensambladores en línea y maquiladores de la industria eléctrica y electrónica. ¿Por qué? Porque cada vez es menos
los componentes electrónicos que se requieren en tu televisión. Si desarmamos esta televisión de aquí atrás, vamos a encontrar un hueco enorme y muy poquitos componentes electrónicos. Y antes era al revés, ¿no? Sí, claro. Antes hasta para cargarla necesitabas contratar un cuate para que se le vea como el pipila, ¿no? Cargando, ahora ya no. Los archivistas, por ejemplo, ya poco a poco el uso del papel va eliminando este tipo de actividades, al igual que los técnicos en impresión en las imprentas, ya cada vez se utiliza menos. Y los operadores de la industria petrolera que cada vez se están modernizando más, ¿no? Oye, pues está muy interesante el tema, ¿eh? Está muy interesante el tema. ¿Qué te parece si podríamos continuarlo para la próxima vez, oye? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que, a ver si para la otra vez que lo tratamos ya no estamos en la quinta revolución industrial, entonces ya lo podemos platicar con más Como confianza. están las cosas, si las planteas, muy probablemente podría ser el caso, pero es muy interesante porque la verdad muchos que atestiguamos, bueno, la revolución industrial, pues yo creo que no hay equiparable con ella, ¿no? Transformó el mundo de fondo, pero lo que yo siempre he considerado que es equiparable es la revolución tecnológica que hubo de lo analógico a lo digital, que abrió mundos Por ejemplo, impresionantes, ¿no? así es. Entonces, con gusto, si tienes oportunidad, el próximo programa Claro que continuamos sí. con el tema. ¿Te parece bien? Por lo pronto, danos tus números de Claro contacto. que sí, a través de redes sociales, Martín Domínguez Chío, experto en finanzas personales, a través de Facebook, ahí con mucho gusto para tratar temas. Este tema precisamente fue sugerencia de una persona por ahí que lo sugirió. Precisamente nos están sugiriendo temas, pero curiosamente desde Argentina nos están sugiriendo temas. Entonces, bueno, pues fabuloso. por ahí los tenemos ahí con mucho gusto. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias por sintonizarnos, Martín. Te esperamos entonces la próxima semana. Primero Dios. Vamos a continuar contigo, que nos tienes, Xochitl.